A ver, ahora tenemos nuestra práctica en la cual vamos a hablar de dos componentes del informe de hemograma, que son la hemoglobina y el hematocrito, los hemos ido mencionando en las primeras clases. Y bueno, vamos a ver cómo determinamos hemoglobina y hematocrito cuando no se tiene un contador hematológico y es de forma manual. Todavía son pruebas que se las realiza con cierta frecuencia de manera manual la determinación de hemoglobina y hematocrito. A ver, en la determinación de hemoglobina, vamos a ver, creo que alguien está ahí. Bueno, les decía que en la determinación de hemoglobina vamos a utilizar un diluyente que nos permita primero sí lisar los eritrocitos, pero que también nos permita mantener una estabilidad de la hemoglobina que liberan estos eritrocitos. Es decir, que no necesitamos generar una reacción de color, sino que la misma hemoglobina con el color que tiene nos va a indicar esa intensidad que va a ser directamente proporcional a la concentración de hemoglobina que tenga el paciente. Por lo tanto, vamos a poder medir espectrofotométricamente utilizando la ley de Lambert y Beer cuando midamos las absorbancias después del proceso de reacción. Entonces vamos a necesitar un líquido que va a ser el líquido de Drapkin. Vamos a necesitar un estándar de concentración conocida, nuestra muestra, las pipetas y las cubetas para hacer la lectura. Ya, pensé que alguien había entrado. Bueno, cuando les decía que el líquido que vamos a usar debería tener o cumplir las propiedades de, obviamente, generar la lisis de los eritrocitos, ¿no es cierto? Que a través de ese proceso es que vamos a poder ver la formación del color. Pero además debería tener la capacidad para mantener una estabilidad de la reacción, y es decir, que la reacción no vaya a deteriorarse con el paso de los minutos. Y eso se consigue con este reactivo de cianometahemoglobina. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que el compuesto final que se va a formar en la reacción va a ser la metahemoglobina, y la metahemoglobina en estado oxidado ya no tiene capacidad para reducirse. ¿Y por qué es importante esto? Porque la hemoglobina, si estuviera expuesta al ambiente, tuviera la capacidad para sufrir procesos de óxido-reducción, y la absortividad molar, ya hablando espectrofotométricamente, la absortividad molar de la hemoglobina oxigenada o desoxigenada es diferente. Por lo tanto, nos podría hacer variaciones. Esa es una de las virtudes que tiene el líquido que utilizamos, el líquido de Drapkin, que es sales de cianuro, es generar una hemoglobina en estado oxidado, es decir, con su hierro en estado oxidado, para evitar que se reduzca y modifique la absortividad molar en la reacción y en la lectura espectrofotométrica. La técnica es muy sencilla. En la técnica vamos a utilizar 2.5 ml de reactivo de trabajo, que es el líquido de Drapkin, y vamos a usar muestra 10 microlitros y un estándar también en 10 microlitros. Luego va a ser agitar y dejar reposar unos 3 minutos para obtener el proceso de reacción. Entonces pipeteamos el líquido de Drapkin en las 3 cubetas, y esas 3 cubetas deberán estar marcadas como blanco, muestra y estándar, ¿no es cierto? Las 3 cubetas vamos a dispensar el líquido, vamos a poner la sangre en la cubeta de la muestra, vamos a dejar correr la sangre en la cubeta de la muestra y vamos a poner el estándar también a la cubeta señalada como estándar, ¿no? Vamos a poner las mismas cantidades en la cubeta del estándar y vamos a, como les dije, agitar y dejar reposar durante 3 minutos antes de hacer las lecturas. Entonces tenemos blanco, nuestra muestra y el estándar. Si yo les digo que bueno, y además ya lo saben, la ley de Beer dice que la concentración es directamente proporcional a la intensidad de color, ¿cuál de estas muestras tiene más concentración? La del paciente, doctor. Aparentemente, ¿no es cierto? La del paciente parece que tuviera más concentración porque decimos que según la ley de Beer,
La intensidad de color es directamente proporcional a la concentración. Bueno, vamos a ver. Hacemos los 3 minutos de reposo y se hacen las lecturas al espectrofotómetro. Configuramos en el blanco de reactivo a 540 nanómetros o filtro verde si estamos trabajando con un fotocolorímetro. Entonces, después de configurar el blanco, llevar al 100% de transmitancia o 0 de absorbancia, vamos a leer primero el estándar, si quieren, primero la muestra, como gusten. Y en este caso estamos leyendo la muestra. Tenemos la muestra, hacemos las lecturas y luego los cálculos que son muy sencillos, ¿no es cierto? Si vamos a hacer la ley de Beer que nos dice que relacionamos absorbancia con concentraciones conocidas, obviamente que deberíamos tener un estándar con una concentración conocida. Para el ejemplo es de 15 gramos por decilitro. Tomamos la densidad óptica de la muestra entre la densidad óptica del estándar, multiplicamos por 15 y tenemos la concentración del desconocido o muestra. ¿Dónde está el error acá? ¿Qué hemos dicho hace rato cuando estábamos mostrando los colores y la intensidad de color? ¿Qué dijimos hace rato cuando hemos mostrado los colores? La intensidad. ¿Quién tenía más concentración Que la supuestamente? intensidad es directamente proporcional a la concentración, doctor. Exacto. Entonces, según lo que les había mostrado, ¿quién tenía mayor concentración, el estándar o la muestra? La muestra. La muestra, ¿no? Y aquí nos está sacando con que la muestra tiene menos concentración que el estándar. Si han hecho una secuencia, los que hayan hecho esto, si han hecho una secuencia a partir de esto, algo les ha salido mal, ¿cierto? Porque aquí aparentemente dice muestra y aquí dice estándar. Y la muestra parece con mayor concentración, por eso está con una mayor intensidad de color, pero en el resultado aparece que solamente tiene 14.3 gramos por decilitro. No vaya a ser que son absorbancias de otro tipo, de otra lectura, pero si es la secuencia que estaban haciendo, algo les ha salido mal, ¿no es cierto? Entonces, siempre fíjense, la intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de la muestra. Yo solamente viendo acá, yo digo que la muestra es más concentrada que el estándar. Y si me están diciendo que el estándar vale 15, yo digo debe valer más de 15 porque colorimétricamente es más intensa la muestra en la reacción que el estándar. Bueno, apartando todo esto, es la técnica muy sencilla, como han visto, es solamente utilizar un líquido que se lo vende comercialmente para hacer este proceso de lisis y mantener estabilidad con la metahemoglobina para que no sufra cambios. Mira, esto de la metahemoglobina puede ser realmente muy importante, porque se han debido fijar que la sangre arterial es más roja que la sangre venosa, que es un poco más oscura. Y eso es lo que no quisiéramos que en el momento de la reacción le suceda a nuestra muestra, es decir, que se produzca un proceso de oxidorreducción y que de pronto la absortividad molar, como les digo, cambie y tengamos una lectura equivocada en algún momento y volvemos a leer y tengamos otra lectura. Con el reactivo de cianuro se consigue esa estabilidad. A ver, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? Doctor, Sí, ¿podría volver a repetir la parte de intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de qué dijo, de la muestra? claro. Si yo veo esto, y es en cualquier cosa, es decir, me imagino que están haciendo reacciones para glicemia, triglicéridos, colesteroles, ¿no es cierto? En prácticas. En bioclínica clínica, sí. ¿Perdón? Sí, doctor, en bioquímica clínica. ¿No ve? Entonces habrán dado cuenta que solamente visualmente de ver que un color es más intenso y uno sabe que hay mayor concentración. ¿Por qué? Porque la ley de Beer se basa en eso y dice que la concentración es directamente proporcional a la absorbancia y la absorbancia es directamente proporcional a la intensidad de color que tenga la solución.
Por lo tanto, yo veo esto con una intensidad de color mayor a esta y digo, esta muestra tiene más concentración que del estándar. Lo que les había dicho que algo no cuadraba era que al hacer sus cálculos, más bien me sacan al revés, me dicen que la muestra tiene menor absorbancia que el estándar. Y visualmente a mí me daba otra cosa. Entonces algo puede haber puede haberles no salido bien, ¿sí? Algo puede haberles no salido bien. Pero bueno, siempre se les grabe que intensidad es directamente proporcional a la concentración de la muestra. Intensidad de color. ¿Está bien? Está bien, doctor. Bueno. ¿Otra duda? Doctor, ¿Sí? disculpe, no sé si podría aceptar a algunos compañeros que igual quieren ingresar, por favor. A ver. Vamos a ver. Ya, creo que no hay nadie más, ¿no? A ver. Bueno, solo era una, ¿no? A ver, Gracias, doctor. vamos a ver la otra. No son muy complicadas estas nuestras prácticas, son relativamente sencillas. Bueno, vamos a ver lo que sucede con la determinación de hematocrito, que también es, como les digo, son dos de las situaciones capaz más frecuentes en hacer técnicas manuales, por controles y por la facilidad que se hace. Bueno, a ver, para empezar y nos acordemos, ¿qué era el hematocrito? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿qué era el hematocrito? La cantidad de glóbulos rojos, doctor, en la sangre. A ver, así tanto como cantidad, algo estamos bien, pero a ver, le daremos forma a esta definición. Es el volumen globular expresado en porcentaje, ¿no es cierto? Es decir, el porcentaje que ocupan los eritrocitos en el total de la sangre. Cuando yo digo que una persona tiene un hematocrito de 40%, quiere decir que 40% son glóbulos rojos del total de la sangre. Eso es el hematocrito. Solo relacionado con rojos. Nada que ver con blancos ni plaquetas, ¿no? Bueno, y tenemos la técnica del microhematocrito, que es la más usada porque se emplean capilares para cargar la sangre y necesitamos simplemente recolectar esa sangre, tapar el dispositivo y centrifugar. Entonces vamos a usar nuestra sangre que pueda ser recolectada. A ver, nuestra sangre puede ser recolectada en los capilares, directamente absorbiendo de los tubos que ya tengan anticoagulante y con esto llevar a la centrífuga. O podemos directamente con los capilares recolectar sangre por funciones dactilares o palmares para llenar los tubos a más o menos 3/4 partes. Se tapa con la plastilina en uno de los extremos y finalmente centrifuga. Entonces la sangre la podemos cargar o de los tubos ya recolectados o directamente por punción. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a cargar 3/4 partes, lo ideal, pero si no está cargado eso, tampoco es que va a salir mal. Podemos cargar, como ven, absorbiendo por capilaridad los dispositivos. Los capilares se van a llenar, 3/4 partes, y luego tapar con plastilina, ¿no? La plastilina para evitar que en la centrífuga se vaya a derramar la sangre. ¿No? Y tapamos con plastilina. Y esto a la centrífuga, ¿no? Más o menos 3/4 partes del capilar vamos a llenar con sangre. El otro es poner en la microcentrífuga. Vamos a centrifugar, dependiendo de la velocidad que tenga la centrífuga, entre 5 o 8 minutos a 10.000 o 12.000 revoluciones por minuto. Esta es la forma de colocar los capilares para evitar que la sangre se vaya a desparramar. Vamos a poner el lado de la plastilina hacia afuera,
Si lo ponen hacia adentro, el lado de la plastilina, recuerden, se va a vaciar los capilares porque la fuerza centrífuga siempre trata de sacarla o de expulsar todo hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner la plastilina en la parte periférica. La fuerza centrífuga trata de expulsarlo. Y la centrifugación, ¿no? Una centrifugación, como les digo, 5 minutos a 10.000 revoluciones, o puede ser un poco más, dependiendo de la calibración de la centrífuga que tengamos. Bueno, después de eso es sacar y hacer la lectura. La lectura puede ser de dos formas. O hacemos una lectura muy manual, muy artesanal, en la cual vamos a hacer unas mediciones. Si yo sé que el porcentaje de hematocrito en realidad es el volumen globular expresado en %, entonces yo puedo medir, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si mido así? Mido el 100% con una reglita, mido el 100% desde donde inicia la plastilina, perdón, donde inicia la sangre hasta el final. Mido esa distancia, eso va a ser para mí el 100%, ¿no? Y mido la otra distancia, que es hasta donde llegaron los glóbulos rojos, y para mí eso va a ser el hematocrito, y por una regla de 3 podría saber cuál es el hematocrito, ¿no? Entonces, de este modo podría saber yo cuál es el hematocrito. Si el 100% que les decía hasta el final del cargado del tubo mida 5 centímetros y el paquete globular 2.2 centímetros, por cálculo sencillo estamos que 44% de hematocrito. Quiere decir que 44% quiere decir que esta fracción vale 44% del total de la sangre. Recuerden que la sangre total empieza aquí hasta aquí. Y 44% me dice es el hematocrito, que es el volumen globular, la parte de glóbulos rojos. ¿No ven? O tenemos la otra forma de leer, que es mucho más sencilla, evidentemente, en la cual vamos a tener un dispositivo que se llama ábaco, y esos ábacos ya permiten interpolar de manera más dinámica, más fácil, el valor del hematocrito, ¿no? El valor del hematocrito. ¿Cómo lo hacemos? Estos ábacos los puedes tener desde muy complejos hasta muy sencillos, o finalmente hojas fotocopiadas como tienen aquí. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, colocar por debajo de la línea la plastilina y enrasar el 100% de sangre con esta línea diagonal que está bajando. Porque si yo tuviera más sangre cargada por aquí, por ejemplo, el tubo debiera ubicarlo en esta zona más o menos. Si tengo menos sangre, el tubo capaz lo tenga que ubicar en esta parte, ¿no? Lo importante es que empecemos en el 0 y que el final coincida con esta línea. Y la lectura del hematocrito muy fácil. En esta línea recta nos fijamos en la escala del medio y aquí tenemos la lectura del hematocrito. Muy fácil. Los ábacos, como les digo, pueden ser de diferentes maneras. Esto incluso es una hoja copiada simplemente. A ver, ¿alguna duda? Doctor, Sí. no entendí. ¿Perdón? Le decía que no entendí lo último que explicó. Si puede volver a explicar, por favor. Claro. ¿Con la lectura? Sí. Ya. A ver. ¿En la lectura de esta hoja? Sí, doctor. Bueno, a ver, lo que les decía es que tenemos esta otra forma, que es muy fácil, se llama ábaco este dispositivo, y como ven aquí es una hoja fotocopiada simplemente, es muy fácil de tenerla. Cuando se haga la lectura en este dispositivo, la porción de plastilina deberá estar por debajo de la línea 0, es decir, aquí abajo. Si se dan cuenta, aquí está la plastilina. La sangre debía estar de la línea 0 hacia arriba. Y hacemos coincidir el 100% con esta línea diagonal que baja de un lado a otro. Lo que les decía es que esta línea diagonal es la que va a mandar todo. Si yo he cargado más sangre, pónganse que hasta acá,
entonces mi 100% está por aquí. Aquí debo acomodar el tubo. No lo voy a dejar acá. Ahora, si he cargado menos sangre, pónganse por acá, el tubo lo tengo que llevar hasta una zona donde coincida con la línea diagonal. El 100% coincida con la línea diagonal. Y después la lectura es en el lugar donde cae el paquete globular. Y lo leo a un costado y aquí tengo la lectura del hematocrito. ¿Sí? Eso es muy sencillo hacerlo. ¿Se ha entendido? Sí, doctor, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda? Doctor, ¿Sí? ¿tendríamos más exactitud entonces con el abaco que en el manual? Les cuento que no. Esta les saldría con unas variaciones muy bajas, muy pobres. Y una excelente correlación. El problema de hacerlo con reglita es que tienen que hacer el cálculo, se tienen que medir y calcular para cada uno, ¿ves? Y ya está, si es una hemoglobina, digo, si es un hematocrito, bueno, y pase, pero si tienes 10, 15, 20 hematocritos, vas a pasar mucho tiempo, ¿no? En cambio, con este abaco, fíjense, es solamente colocarlo en la superficie, hacer coincidir estos dos lugares y directo leer, y no hay que calcular nada, ya está la lectura hecha, ¿sí? Entonces, la correlación es muy buena entre ambas, pero obviamente la facilidad de este dispositivo para la lectura es mucho mayor, ¿no? Esa es la ventaja de este dispositivo, pero luego la precisión de ambas está bien. Bueno, lo que quería mostrarles es qué vamos a hacer nosotros con nuestra guía. Esta es la guía que yo les he repartido, les he dado, deben tenerla. Bueno. Vamos a ver. El hematocrito, ¿cómo estaba planteado? Además del microhematocrito que conocen y que han visto ahorita, existe el macrohematocrito o hematocrito portal. Tiene unos dispositivos que son también unos tubos de vidrio que se llaman tubos de Winthrop, por eso el método también se llama Winthrop. Y estos tubos ya están graduados de 0 a 100 milímetros, ¿ya? Es decir, que es como el 100%, es como si tuviera una reglita todo el tiempo ahí midiéndolo, pero carguemos la sangre hasta 100. Eso es lo que necesitamos hacer todo el tiempo. Y como no son tubos micro, sino son tubos macro como estos, son grandes, necesitas una cantidad de sangre más o menos importante, ¿no? Para llegar al 100, no sirve si cargas menos, tienes que cargar al 100 porque la escala ya está graduada. Y una vez que centrifugas, obtienes la separación. Eritrocitos, un paquete muy discreto de glóbulos blancos y el plasma, ¿no? Entonces haces la lectura. Si has cargado hasta aquí, hasta el 100, que era el 100%, lees dónde están los hematocritos y tienes directamente el hematocrito. Ves dónde están los glóbulos rojos y tienes directamente el hematocrito. ¿Cuál es la desventaja? Que como verán, son tubos grandes, necesitas un volumen de sangre importante y realmente ya el uso de estos tubos ha sido descartado hace algún tiempo porque necesitas volumen de sangre que son relativamente importantes. En cambio, teniendo los capilares y haciendo una microcentrífuga, como hemos visto hace rato, ahorras muestra, ¿no? Ahorras muestra. Las correlaciones entre ambos, entre hacer esta técnica macro de hematocrito o la microhematocrito, debería ser muy similar, ¿ya? En el microhematocrito, recuerden lo que les he dicho, ¿no? Pues hacemos la lectura, o perdón, tomamos la sangre, ya sea de un tubo con anticoagulante incluido, ya un tubo que esté preparado, o finalmente tomamos la sangre de una punción dactilar, por ejemplo, ¿no? Vamos a centrifugar, como hemos visto hace un rato, tenemos la separación de las dos fases, paquete globular y el plasma, y la leemos en un escalímetro o en un abaco.
Aquí vamos a ver otro tipo de ábaco, que es el que tenemos en la facultad, que, como les digo, son diferentes modelos, pero todos hacen lo mismo. Ponemos el tubo capilar en uno de los, en la base, con el 0, y llevamos al 100%, haciendo coincidir con esta línea diagonal, y esta escala, que es la móvil, la hacemos coincidir donde cruza el paquete globular, y leemos aquí el hematocrito, y ese va a ser nuestro valor de hematocrito. Bueno, entonces, gráficamente es lo que haríamos, ¿no? Tener el 0, donde debe estar asentada la plastilina, el 100% de la línea diagonal, y la escala móvil que nos permite moverla de un lado a otro, y que sería el reflejo del hematocrito en esta parte de la lectura, que lo vemos en el ábaco, ¿no? Tenemos los valores. ¿Y qué hacíamos con la hemoglobina? A ver, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, disculpa una pregunta. sí. ¿Cómo haría para poder identificar a cada uno? ¿O cómo haría para diferenciar, digamos, una muestra de otra? ¿En los hematocritos, en los microhematocritos? En los microhematocritos. Bueno, le puedes, si te vas a fijar, los platos están numerados, ¿no? Ahorita vamos a ver. Estos platos están numerados, ¿ya? De 1, 2, 3, dependiendo de los tubos. 24 tubos generalmente son los platos corrientes. Entonces, tú puedes codificarte en una hoja los números. El paciente en posición 1, no sé, tal cual. El paciente 2 se llama su nombre. El paciente 3, otro nombre. Y tienes codificados aquí los tubos con números. Los correlacionas con los números que tienes en tu planilla que vas a preparar para hacer el colocado en el plato, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Y aquí teníamos lo de la hemoglobina, lo que les dije, ¿no? Que cuando nosotros utilizamos el reactivo de Drapkin, que van a ser de todas maneras unas sales de cianuro, vamos a hacer de que las hemoglobinas en todas las formas que estén, obviamente exceptuando la sulfohemoglobina, pero la sulfohemoglobina es una hemoglobina patológica, por así decirlo, que se forma por intoxicación con sulfuro de hidrógeno. Entonces, no es una hemoglobina que yo espero que va a estar en un paciente sulfohemoglobina, ¿no? Los niveles de sulfohemoglobina son indetectables en condiciones normales, salvo los pacientes que se intoxican con sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Entonces, todas las formas de hemoglobina van a ser oxidadas con el ferricianuro y convirtiéndolas en metahemoglobina, es decir, hemoglobina con hierro más 3, pero que además tiene la capacidad, la cualidad de no volver a hierro más 2, es decir, no puede retornar a hierro más 2. De tal manera que vamos a tener un compuesto estable y que nos va a permitir una absortividad molar a 540 nanómetros muy uniforme. Y la reacción es así, ¿no? Nuestro hierro todos los hierros que estén en más 2, con el ferricianuro, con el ferricianuro van a convertirse en hierro más 3. Y ese hierro más 3 va a formar una sal con el cianuro y vamos a tener ferricianuro, vamos a tener un ferricianuro en una sangre con metahemoglobina. Es decir, va a quedar en estado oxidado, no va a poder reducirse y vamos a tener absortividad molar uniforme y constante. Y esa es la ventaja del líquido de Drapkin, además de generar el proceso de de lisis de los eritrocitos. La técnica que aquí vamos a hacer era prácticamente la misma, 2.5 ml del reactivo de trabajo, 10 microlitros de muestra, 10 microlitros del calibrador, y nuestros cálculos iban a ser la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del estándar o patrón por la concentración del patrón, que se supone que es una concentración conocida, si no, no tengo contra qué comparar. Si no tengo estándar o patrón, solo estoy comparando absorbancias, pero no estoy comparando ni sabiendo concentraciones, ¿no es cierto? Y eso es lo importante de tener un estándar de concentración conocida.
¿Alguna pregunta, Seicha? Sí, dígame. Ahí viene el problema, ¿no? Porque el macro necesita mayor volumen de sangre y más o menos entran en este tubito de 10 milímetros, entran alrededor de un ml y un poco más. Entonces, no, pues no voy a poder sacar de punción dactilar. Necesariamente necesito tener una sangre anticoagulada, en más o menos un ml y un poco más, y vaciar en el tubito. Pero no me sirve, es otra de las desventajas, ¿no? Necesito un volumen de sangre que no me permite utilizar muestras dactilares por punción. ¿Sí? Y para tanto microhematocrito como para los macrohematocritos, doctor, ¿se Sí. necesita que la sangre esté con algún anticoagulante? A ver, los anticoagulantes que podemos usar son prácticamente todos los que hemos mencionado, excepto los que produzcan hemodilución. Por ejemplo, el citrato, si voy a utilizar anticoagulante con citrato, me está diluyendo la sangre, porque necesito un volumen más o menos importante de anticoagulante para generar el proceso de anticoagulación. Entonces, lo adecuado es utilizar un anticoagulante de baja tasa de dilución, por ejemplo, el EDTA. El EDTA han visto que su relación muestra con anticoagulantes es muy baja, no necesito gran cantidad de anticoagulante para anticoagular la sangre. Entonces, no me va a generar dilución. Voy a usar la heparina, ¿ya? Algunos preparados de citrato vienen a a menor proporción y se descarta la hemodilución. Pero bueno, como les digo, esto puede ser motivo de tener falsos resultados. Mejor siempre utilizar un anticoagulante que no genere dilución. El EDTA es el mejor, digamos. Gracias, doctor. Y cuando se hacen las punciones dactilares, los capilares habrán visto tal vez en algunos momentos, ya vienen algunos que están impregnados con heparina, ¿no es cierto? Ya están impregnados con heparina. Y esa heparina, como les digo, no genera dilución, es heparina atomizada en las paredes del capilar que ni siquiera la ven, y con eso es suficiente para anticoagular y tenemos totalmente correcta la muestra. Entonces vienen con una cinta roja y los que no tienen anticoagulante con una cinta azul. Bueno, estas eran nuestras dos prácticas de ahora. Estamos bastante bien en prácticas, como les había dicho ayer a sus compañeros. Estamos más un poco disminuidos con la cuestión de teoría, porque no tenemos mucha carga horaria en teoría, pero en prácticas estamos relativamente bien, porque tampoco nos vamos a ir cargando. Vamos a tener una evaluación de prácticas para dividir y segmentar todo el temario y que no sean en una sola evaluación todos. Es decir, vamos a hacer 2 evaluaciones y eso ya lo vamos a concretar para empezar a hablar la siguiente semana en teoría, para ir coordinando qué día podríamos dar una evaluación de prácticas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo para la siguiente semana. No les digo que la siguiente semana sea la evaluación, pero la siguiente semana ya tenemos que ponernos de acuerdo cuando sea esta primera evaluación de prácticas. Bueno, bueno, ahí quedaríamos con este temario que tenemos de hemoglobina hematocrito. Si no tenemos otra duda, podríamos ir poniendo los nombres en la asistencia, por favor.